Como ya no lo hice, lo voy a decir yo. Recording in progress. Eso. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que qué bonito estar nuevamente reunidos. Esta vez lo hicimos nuevamente en el Zoom, porque si no, Regina y Mónica, no son mentiras. No, porque tenemos un discipulado mañana. Entonces justo los pastores nos indicaron de que corriéramos el Oasis, pero yo creo que igual hemos nosotros como Oasis aprendido a estar virtual, a estar presencial, y creo que siempre Dios hace grandes cosas. Entonces les voy a pedir que cierren sus ojos ahí donde están, y yo quiero pedirles que aunque ya conozcamos el programa, que nunca se nos vaya la expectativa de saber quién es el dueño del programa, que es Él al que venimos a buscar, que es Él al que nuestro corazón anhela conocer cada día más. Padre, gracias por esta noche tan hermosa que nos permites reunirnos de esta forma. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que hay varias casas en este momento donde tu presencia está derramándose de una forma diferente, donde cada uno de nosotros, estoy seguro que va a experimentar algo de parte tuya. Padre, que hoy sea como esa noche donde dice que todos estaban viendo algo que realmente parecía que no era normal, porque así como bueno, no sé si era noche, pero cuando Esteban estaba predicando con tanta pasión la palabra, que hoy sea como ese día que quedó registrado en la escritura, que quienes lo miraban ya realmente no lo miraban a él, estaban viendo un ángel. Estaban viendo cómo un ángel hablaba la palabra de Dios con tal de nuevo que incluso se revelan cosas que no estaban escritas anteriormente. Pero que hoy sea como esa noche donde cada uno de los que hablemos, cada uno de los que tengamos el privilegio de tener algo, que ya no se nos vea a nosotros, que realmente los demás veamos como un ángel que nos habla algo especial, que nos revela secretos, misterios, porque tu palabra dice que nosotros somos los administradores de esos misterios y esas revelaciones tan grandes que tú has decidido que sean dadas en este tiempo. Que así sea esta noche, Padre. Presencia a mi habitación, así como veedor. Llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, yo aquí me quedaré. Presencia guardaré, no me moveré, yo aquí me quedaré. Tu
presencia guardaré. Entra en mi casa el arca de tu presencia, de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia, de tu presencia. Así como obedezco, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como obedezco, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, yo aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, yo aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Y en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, yo aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, yo aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Si en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. No me moveré, yo aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, yo aquí me quedaré. Tu presencia. ¿Quiénes pueden cantar conmigo esta canción, pero que realmente exprese el anhelo de su corazón? No movernos, no irnos de este lugar. Yo no me moveré, yo aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar.
Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. ¿Por qué no confesamos esa parte que dice que ángeles se unen a adorar y que todos cantamos a una sola voz? Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Yo te quiero adorar y que me estés escuchando. Yo te quiero adorar y que me estés escuchando. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración, que disfrutes mi adoración. Su presencia inunde, que el cielo inunde cada uno de los lugares donde estamos esta noche, cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo haga que el cielo inunde ese lugar, porque lo que estamos construyendo aquí, lo que nosotros estamos estableciendo aquí, es el reino de los cielos.
Es el reino de los cielos que estamos construyendo, que estamos estableciendo en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, esta noche. Que seas tú. De nada sirve nuestro esfuerzo, de nada sirve poner nuestra dedicación. Si tú haces algo, eso es productivo. Si tú haces algo, eso da fruto en abundancia. Si tú hablas, hay cambios. Si tú inundas, las vidas son transformadas. Que no se haga como nosotros queremos, que se haga como tú quieres. Gracias, Señor Jesús, por esta noche tan hermosa, que nos permites reunirnos, nos permites adorarte, que nos permites estar contigo. Gracias, te amamos con todo nuestro corazón y a ti te damos la gloria y la honra por cada una de las cosas que vamos a vivir y experimentar esta noche de Oasis. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y yo quiero darle el tiempo a Mónica, que hoy tiene el privilegio de la visión. Entonces, Mónica, te doy ahorita el tiempo. Buenas noches a cada uno, que Dios los bendiga. Hoy tengo el privilegio de compartir la visión y entonces se las voy a leer, que dice: llevar su poder y su gloria a todas las naciones, anhelando el derramamiento del Espíritu Santo y la transformación de las vidas a través del amor y la pasión por el conocimiento de su palabra y la unción. Amén. Entonces, para eso vamos a leer Mateo 28, 19 al 20. Que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en este versículo nos habla de llevar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, ¿verdad?, a todos aquellos que no la conocen. Entonces, para eso, ¿verdad?, tenemos que ser portadores nosotros de este poder y de esa gloria para que la podamos manifestar a otros, ¿verdad? Por ejemplo, a veces uno dice: ay, Señor, yo quiero que tú me lleves a las naciones a llevar tu palabra, ¿verdad? Pero a veces no empezamos aquí con nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, ¿verdad? Eh, Incluso a algunas personas que vamos encontrando en el camino, ¿verdad? Que tenemos que llevarles, ¿verdad?, esas buenas nuevas de salvación para que ellos también puedan conocer a Dios, así como un día, ¿verdad?, nosotros tuvimos el privilegio de que alguien nos predicara, ¿verdad? Entonces nosotros, como dice la palabra, tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y en otro punto que quiero enfatizar es anhelando el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Para lo cual voy a leer en Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, ¿verdad? Entonces, la transformación de las vidas a través del amor y la pasión por el conocimiento de su palabra y la unción. Entonces, también a través de su palabra, ¿verdad? Está escrito todas esas cosas que Dios espera de nosotros,
¿verdad? Las cosas que a Él le agradan y las que no. Y también ahí están escritos los mandamientos que Él nos dejó. Y también es una guía, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir una vida agradable a Dios y también ser testimonio para otros. Y por último, ¿verdad? Para terminar, quiero leer el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Amén. Entonces, es esa guía, ¿verdad? Esa luz que Dios nos dejó para que nosotros no tropecemos, ¿verdad? Como dice su palabra, no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Sino que hagamos lo que en ella dice. Y entonces así nosotros también vamos a poder vivir una vida agradable, ¿verdad? Y no va a ser así como que, ay, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero yo nada más voy a la iglesia el domingo o cualquier día, ¿verdad? Sino que uno realmente se tome el tiempo para escudriñar, ¿verdad? Porque dice que también en la palabra podemos conocer a Dios, ¿verdad? Y también podemos tener fe, que dice, fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es un tesoro, ¿verdad? Que Él nos dejó para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y como dice la palabra, llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces, sería solamente, entonces, muchas gracias por el privilegio. Le entrego el tiempo a Raúl. Muchas gracias, Mónica. Gracias ahí por compartirnos esto. Y ahora yo quiero darle el tiempo a Mauricio porque le pedimos que nos compartiera un testimonio. Entonces, ahorita le vamos a compartir el tiempo, le vamos a dar el tiempo a Mauricio. No sé si estás ahí por ahí. Como no veo imagen, no veo, pero creo que sí. Sí, ahorita voy, solo voy a bajar. Estaba aquí con el bebé. Ah, ok, dale. Voy, perdón. Están ahí con Joaquín. Mientras Mauricio baja, yo quiero preguntarles si alguien ya hizo la tarea que les dejé hace como, ¿qué? 2 semanas. Vamos a ver alguien. Alguien, si el que dice qué tarea, vamos a ver. ¿Alguien? Una manita, corazoncito, o un llanto, aunque sea. Sí, Ahí está, Maite. Maite, Muy bien. Y yo decinos pasé. así rápido alguna palabra que te haya Dios ha hablado a través de eso. Sí. Hola. Bueno, la tarea, El audio. Sí, sí. ah, la tarea, pues era buscar el significado de las palabras que están en segunda de Pedro 1 del 5 al 7, ¿verdad? Y entre eran virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y la que me llamaba la atención fue virtud. Em, encontré varios como significados. Busqué varias versiones de la Biblia y el significado en sí, ¿verdad? Y virtud decía que era la provisión de excelencia moral, esforzarse por hacer el bien, ¿verdad? Y justo era pues me llamaba la atención el versículo que siempre, pues se dice de la mujer, ¿verdad? La mujer virtuosa, ¿verdad? ¿Quién la hallará? Em, y pues uno creerá que es porque, no sé, era hacendosa y otras cosas, ¿verdad? Pero dice es porque se esfuerza a hacer el bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pues me gustó y pues aplicarlo, ¿verdad? Porque
pues sí, yo sí quiero ser virtuosa. No solo por lo de la promesa de Dios, sino también para que se haga rema ese versículo en mi vida. Entonces, bueno, había muchos más significados, pero eso fue el que me llamó más la atención, ¿verdad? Que hay que esforzarse por hacer el bien, ¿verdad? Porque al final somos humanos, vivimos en este mundo y pues el mal nos brota de alguna manera o está alrededor de nuestro. Entonces, de alguna manera, a veces vamos a tener que poner un poco de nuestro esfuerzo para hacer el bien. Muy bien, Maite, gracias. Ahora sí, ya puso ahí Mauricio que está listo. Entonces te entregamos el tiempo, Mauricio. Listo, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Eh, y gracias por este tiempo también y por permitirme compartir con ustedes. Eh, Cuando Raúl me comentó que tuviera el privilegio de poder compartir con ustedes un testimonio, se me vino a la, se me vino a la mente una cantidad de, de cosas que hemos vivido, testimonios desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandes que el Señor nos ha permitido vivir gracias a la fe, ¿verdad? Pero pensando en algo tan mínimo eh, y del día a día, dije, bueno, les voy a compartir esto que me ha pasado muchas veces. Eh, y pasa como normalmente todos los días. No sé si, digamos, a ustedes les ha pasado esto, pero les voy a compartir en algo tan mínimo como saber escuchar, ¿verdad? Me refiero a saber escuchar, no solo es escuchar, saber escuchar al Señor directamente, que el Señor nos hable de una u otra forma. Y el Señor usa muchas situaciones, usa personas, usa a nuestra propia esposa, a nuestros propios hijos. Entonces, con esto voy a que estemos, la idea es de estar como muy alertos y atentos, ¿verdad? Yo en este último tiempo, y con Pati los dos hemos estado como muy alerta, muy eh, perceptivos pequeños detalles. Pequeños detalles, por ejemplo, como esto. Hace un par de meses, principio de año, eh, yo entré al gimnasio y cuando entré al gimnasio y empecé a hacer cardio, solo escuché al Señor decirme, te doy 5 minutos para salir. Yo así como, o sea, como así, ¿verdad? O sea, y el Señor me volvió a decir, tenés 5 minutos para salir del gimnasio. Y así como, bueno, ahorita acabo de empezar, me dio 5 minutos, voy a hacer 5 minutos cardio rapidito y me voy. Y dije, pero Señor, o sea, ¿qué pasó? Pues, o sea, me quedé así como, no cuestioné al Señor, nunca cuestiono. Yo no cuestiono al Señor con lo que me dice. Eh, eh, Pasé el cuarto minuto, apagué la máquina, me bajé rápido, agarré mi maletín, mis cosas, agarré las llaves y salí corriendo del gym, así corriendo, dígase, salí de un solo, ¿verdad? Normalmente yo voy al gimnasio 1 hora y media, 2 horas de mi día. Y yo, Señor, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero bueno, el Señor me estaba dando una orden. Y cuando el Señor da una orden, solo hay que cumplir. Hay que obedecer, hay que hacerlo. No quise preguntarle, Señor, o sea, ¿verdad? No lo cuestioné para nada. Pasó y se lo conté a Patti, ¿verdad? Entonces pude entender, ¿verdad? En el espíritu
que el Señor me estaba guardando de algo, me estaba apartando de algo. Entonces, eso me ha pasado 2 veces estando en el gimnasio. Luego fui entendiendo, ¿verdad? Fui entendiendo cuál es la razón por la cual el Señor eh, eh, me sacó del gimnasio. Me estaba guardando de algo y eso lo tengo muy claro. Y esto lo podemos vivir día a día, ¿verdad? En diferentes horas del día cuando el Señor viene, o sea, y ya estás inquieto. Y estás inquieto por algo o algo que también me ha pasado, en donde venís y normalmente todos tenemos una vía que agarramos constantemente, salimos de casa y agarramos por esta calle, salimos a esta avenida y agarramos toda esta avenida y, o sea, como que nuestro itinerario siempre es el mismo, o nuestra dirección para llegar a nuestro trabajo, para llegar a la iglesia agarramos tal camino, o sea, pero hay veces que el Señor te inquieta y hay veces que uno está inquieto y dice, no, hoy no tengo ganas de irme por acá, hoy no me voy por acá, mejor me voy por este otro lado. O sea, ojo con esos detalles y esas cosas porque es el Señor guardándote algo y moviéndote a que el Señor te lleva por otro lado. Cosas como me acaba de pasar también hace 2 días, ya era un poco tarde, ¿verdad? Y Lucas me llamó para decir buenas noches y entonces eh, me dice, me hizo videollamada para decirme buenas noches, me dio con luces, cara, ¿verdad? Me dice, papi, ¿dónde estás? Y cuando me dijo, papi, ¿dónde estás? Solo como que su voz se hubiera quebrantado y solo me dijo, papi, ¿estás en el gimnasio? Y yo le dije, no, mi amor, no vine al gimnasio, ya es muy tarde. Y no, pasé a la San Martín a comprar tu panito y cupcakes y esto, ¿verdad? Entonces, no. A ver, enséñame. Volteé la cámara y le enseñé. Ah, bueno, es que yo pensé que estabas en el gimnasio. Pero cuando me preguntó, ¿estás en el gimnasio? Es que solo pude ver como su angustia a través de su mirada. Entonces, entendí el mensaje. Entendí el mensaje, ¿verdad? Donde sé que el Señor a través de él me está guardando y me está cuidando y me está haciendo ver. O sea, no es la hora del gimnasio, ¿verdad? Entonces, cuando por eso debe estar como muy atento a pequeñas cosas. O otro ejemplo que se suma a esto es, le dije a ti, mira, estoy saliendo a trabajar, también ya un poco tarde, y le dije, mira, tengo ganas de pasar al gimnasio, porque me gusta ir al gimnasio, o sea, de verdad, como decimos en el buen Chepino, uno se engasa. Entonces me encanta ir al gimnasio, es mi tiempo como libre y de descarga, pero ese día le dije también a Pati, me dijo, mi amor, solo recordate que ya está. Así que mejor venite a la casa. Mi respuesta hubiera podido haber sido, no, mi amor, tranquila, no va a pasar nada, voy rápido al gimnasio, hago mi rutina y me voy a la casa. Pero ojo, escuché el mensaje, supe escuchar inmediatamente el mensaje de decir, mi amor, no vayas, ya es tarde, mejor venite a la casa. Entonces la respuesta mía fue, sí, no, tienes razón, ¿sabes qué? No voy a ir, voy mañana. Entonces, con esto voy a saber escuchar. O sea, el Señor me sacó ya 2 veces del gimnasio, así que tenés que ir ahorita. Y se quedaron así como, ¿pero qué? O sea, ¿verdad? Bueno, pero ya nomás agarré, pasó los 5 minutos y salí del gimnasio. Entender, o sea, el mensaje que decía mi esposa, mi amor, no vayas porque es tarde, mejor venite. Segunda, como ese warning, ¿verdad? Esa como alerta. Pues mi hijo, hasta con una expresión de angustia. Papi, pero estás en el, o sea, como,
como que no tenés que estar en el gimnasio. Entonces, en un momento dado, yo empecé a entender, así como les puse el ejemplo, bueno, ahorita es el gimnasio, lo otro es, no nos vayamos por esta calle. Nos pasó en otra ocasión, fuimos a un concierto de música y Lucas, yo aprendí a escuchar, ¿verdad? Y Lucas, y esto era en una iglesia, solo oí la expresión de Lucas y Lucas me dijo, es que no me gusta este lugar, como tal, ¿verdad? O sea, ok, y era una iglesia. Entonces le dije, ¿no te gusta? Ok. Le dije, Pati, vamos, no tenemos nada que hacer aquí. Entonces nos fuimos. O sea, ni pregunté, solo nos fuimos, agarré las cosas y le dije, vamos. Y yéndome como más puntual al tema del gimnasio, es como, para los que vamos al gimnasio, ¿verdad? Eh, no sé, en los gimnasios, siento, no siento, es, se dan muchas cosas, es, se propician muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, la gente ya con ropa deportiva, con ropa pegada y todo, hay mujeres que te pueden abordar o pueden decir esto, hay hombres que pueden acercar, pueden decir esto, tirar un mensaje equivocado, o sea, pero ojo, cuando me ha pasado esto a mí, ha sido en esas horas tarde. Entonces yo le dije a Pati, esa vez le dije, mira, es que siento que ese horario del gimnasio de ya tarde es como, ay, no sé, le dije, mira, es como, se siente un ambiente como pesado, como, como turbio, le dije, como que se moviera algo ahí a ciertas horas. Y eso es lo que cabal en esas horas fue las horas que el Señor me sacó. En ese mismo tiempo, o sea, saliendo a trabajar ya tarde, o sea, iba a pasar allá, fue cuando mi papi me dijo, no, ya está. Y lo mismo cuando Lucas me hizo ese como, esa observación de, ¿verdad? Con una expresión de angustia, ya está, e iba a pasar al gimnasio. Pero... Entonces entendí y le dije, ¿sabes? Le dije, papi, ¿sabes qué? Voy a ir a otras horas, porque es muchas cosas, o sea, hay mucha como, no sé, hay como un espíritu de seducción, para ser muy específico, muy claro, ¿verdad? Entonces, y perdónenme, pero la gente no respeta. O sea, la gente te puede ver una argolla de casado, la gente se te acerca y habla. O la casada te puede coquetear, pues, o el chavo se le puede acercar y coquetear. O sea, la gente no respeta. Entonces, eso es lo que yo entendí de lo que el Señor a mí me está guardando. Y no solo es un tema de gimnasio, o sea, ¿verdad? O sea, esto porque fueron como cosas muy íntimas, por eso les estoy haciendo estoy poniendo ese ejemplo y dando ese testimonio de saber escuchar el warning, la alerta, ¿verdad? Y estamos en un tiempo en donde tenemos que estar alerta. El Señor nos está alertando, el Señor nos está moviendo, el Señor está despertando en nosotros de verdad ese warning en todo sentido. Nos levanta las madrugadas a orar, nos inquieta a orar en tal momento, o sea, el Señor nos busca a través de alguien, el Señor envía un mensaje a través de alguien, o sea, para uno estar, para uno, ahorita pienso y yo veo así, ese es como el sentir que estamos en un tiempo de estar en alerta, para estarnos guardando, para estar caminando, digamos, en rectitud, caminar en obediencia, sobre todo en obediencia, ¿verdad? Pero eso es saber escuchar, ¿verdad? Quien te lo diga, si te lo dice tu esposa, si te lo dicen tus hijos, o sea, así como, ¿verdad? El Señor puede usar a cualquiera para ponerte en alerta o cualquier situación. O saliste más tarde de la casa, usualmente no salís tarde, y es como ya voy tarde, y no sé, o sea, ojo con eso.
el Señor te está guardando y te está permitiendo que salgas más tarde. Y que salgas más tarde por una razón, porque pueda que hubo un accidente y tal vez el accidente hubiera sido tú si hubiera salido en ese momento, ¿verdad? Puede ser que a ti, al carro, a 2 carros adelante tuya, que a mí me pasó una vez también, están asaltando el carro. Yo hubiera podido haber sido el carro. Cuando el Señor viene y te mueve y te dice, no te vayas hoy por la ruta, por la San Juan. A mí me pasa constantemente. Tengo como muchas salidas de mi atelier, de donde trabajo, para mi parte de trabajo en zona 10, tengo que salir. Y hay veces que de verdad no me gusta irme por lado o regresarme por tal calle cuando ya es muy tarde, o sea, me siento incómodo, entonces agarro otra vía. Y si el Señor te inquieta eso, ¿verdad? O el Señor, por ejemplo, te inquieta que te vayas del lugar, hay algo que te incomoda del lugar, levántate y te vas. También estábamos con Pati en una exposición de arte en la zona 10, en el Museo Ixchel, y supe leer los ojos de mi esposa inmediatamente. Yo estaba en mi rollo, pues, porque a mí me encanta el arte, porque pues, yo me gusta, ¿sabes? Voy a el arte, pero solo volteé a ver y vi a Pati, entonces me también así como, sí, ok, vámonos, no pasa nada. Acabamos de entrar, así como entramos, nos vamos. Adiós, vámonos a cenar. O sea, no estuvimos ni 15, ni 10, ni 15 minutos en el. Entramos como salimos, inmediatamente. No me importó pagar los 40 quetzales de parqueo que se cobran ahí, pero igual, o sea, me salí y nos fuimos. O sea, ni cuestioné. Solo era para guardar la paz de mi esposa. Y era como un warning del Señor. Entonces, a esto es que sepamos escuchar en todo sentido, en toda situación, en todo momento. Estemos como con los oídos muy atentos, ¿verdad? Como muy inquietos a saber reconocer donde el Señor no nos quiere, de donde el Señor nos quiere mover porque al Señor no le agrada, no le gusta, o sea, ni le cuestionamos. El Señor nos está moviendo, que nos vayamos, vámonos. Si el Señor te está moviendo que te vayas del gimnasio, ándate al gimnasio. Si te estás inquietando porque, ay, pues no tengo ganas de, no salgan, no salgan, o sea, ¿verdad? Yo en este concierto de música que teníamos, yo tenía un compromiso, mi parte era del concierto, no me importó pues ser patrocinador, o sea, yo agarré mis cosas y a mi esposa, a mi hijo, nos fuimos, sencillo, nos pasó también en un hotel, compadre, eso se los podríamos contar porque si fuera así como bien tenebroso. Nos quedamos en un hotel, no les voy a contar mucho, pero puedo alargar y no quiero robar mucho tiempo, pero pagamos todo el fin de semana, era como un hotel boutique, algo así en San Lucas, nos habían hablado bien de él, nos retiramos, pero cuando llegamos con Pati, había una cosa que se movía ahí, ustedes, o sea, yo no soy, o sea, no suelo ser así, o sea, me acuesto, me duermo, pero ese día no pegué una gota, ya no pegué el ojo en toda la noche y la madrugada, solo esperé que dieran las 6 de la mañana y y nos vamos. No me importa que hayamos pagado el hotel todo el fin de semana y salíamos, no me importa. El dinero no es prioridad, es prioridad nuestra sanidad mental, nuestra paz, nuestro lo emocional, todo, o sea, pero el Señor no nos quiere aquí, vamos. Y nos fuimos. A las 7 de la mañana estábamos a y nos fuimos. ¿De qué nos estaba librando el Señor? No, no sé, pero había algo que se movía bien. Los clientes, como le digo, lo del gimnasio, o sea, se los dije muy específico, muy claro. O sea, a cierta hora de la noche se ve un espíritu de destrucción muy feo, muy, como una presencia muy fuerte.
Y así en los diferentes lugares pasa. ¿Qué se mueve? Y eso una vez el pastor Luis Pedro me lo hizo ver, es que en tal lugar es que se mueve, hay algo que se mueve en esa zona. Y le dije, sí, sí, lo sé, y sé lo que me está hablando. Entonces, solo aprendamos a reconocer y a escuchar. Y eso es lo que he aprendido a hacer, sobre todo en estos últimos meses y en estos últimos años, a ser muy perceptivo y a saber escuchar a mi hijo, a mi esposa, la situación, a escuchar la voz de Dios, porque el Señor los usa a ellos también, porque me está guardando, me está guardando, la está guardando, me está guardando a mí. Es, es saber escuchar en este tiempo al Señor en todo, desde lo más mínimo hasta el sueño, o sus sueños, o sus anhelos, ¿verdad? Desde todo, pienso yo en hacerlo. Entonces, ese era parte del testimonio que quería compartirles, ¿verdad? Y gracias, Raúl, por darme el espacio de poder escuchar la voz de Dios. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, Mauricio. Gracias ahí por compartirnos esto. Yo creo que es importante a veces escuchar y tener como eso claro, ¿verdad? Porque a veces tal vez solo pensamos, ay, no, es que es de plano, yo saber qué me pasa, que pienso esto. Pero sí, yo justo ahorita que mencionabas, yo hubo un lugar que fui, realmente no era un lugar malo, eh, en el sentido que uno podría decir, a la saber dónde estaba metido, ¿no? O sea, realmente en un lugar normal, podríamos decir. Y Dios me dice, no volvás a poner un pie en este lugar. Ya ha pasado como 3 años de eso y realmente no tengo qué explicación, pero creo que es importante y más en este tiempo de lo que estamos viviendo, por lo que Dios quiere hacer con nosotros, de estar eh, receptivos a cada una de esas cosas. Entonces, muchas gracias, Mauricio. Ahí saludanos a Joaquín, a Patti, a Lucas. Y yo quiero compartirles algo. Quiero empezar por lo que les preguntaba acerca de, lo iba a hacer ahorita, pero aprovechando esos minutos, acerca de la tarea. ¿Saben por qué? Porque es importante cuando nosotros venimos y estamos hablando de un tema que realmente es tan importante como es el tema del reino, que en algún momento podamos pasar la oportunidad y decir, bueno, sí, yo no entendí. Y de verdad yo esperaría que nadie del oasis realmente no pueda decir que es el reino. O sea, que si ustedes tienen la oportunidad de hablarlo en algún momento, que realmente lo puedan decir con propiedad, qué es el reino de Dios, qué es su justicia. Y así como les dije, yo sigo teniendo ese deseo de que entre nosotros mucho de lo que hablemos sea ese tema. Y yo les dije en su oportunidad, así como cuando uno tiene unas personas con las que comparte, por ejemplo, el fútbol, o tocando el tema de Mauricio, el gimnasio. O sea, uno sabe más o menos con qué personas puede hablar del gimnasio y mira que vos enseñame esto y dame un tip para una rutina y algunas cosas, pero relacionadas con esa. De verdad yo anhelo que nuestras conversaciones giren mucho en torno a lo que Dios está hablando acerca de su reino y todavía no ha pasado. De verdad, o sea, se los digo como inquietud mía, que todavía no ha pasado el hecho de que podamos venir y decir, ¿saben qué? Dios me está hablando esto del reino, ya entendí, o incluso el tema de alguna pregunta, o sea, decir, ¿qué es esto? Y como les decía la vez pasada, no quiero que tengan preguntas por el hecho de que, no, yo se las voy a resolver y todo. No, porque creo que eso nos va a dar la luz de que hay interés en cada uno de nosotros. Entonces, de verdad, yo quiero que nuestras conversaciones cambien, que nuestras conversaciones sean qué está hablando Dios, cómo es su reino, que podamos describir con propiedad la justicia
y un montón de otras cosas. Creo que hemos hablado de mayo para acá, de un montón de temas relacionados con el reino, que creo que es importante que los vayamos entendiendo. Y yo quiero decirles algo importante, y yo creo que se los mencioné, pero lo considero tan importante que se los voy a volver a mencionar. Y es que si yo les pudiera decir qué me ha pasado este tiempo por buscar el reino, es que Dios ha aprovechado a cambiarme la mente. O sea, lastimosamente no es algo que uno pueda demostrar y decirle, sí, miren, aquí está mi mente, estaba así y ahora está de esta manera. Pero yo sí he visto un cambio en mi mente, un cambio en muchas de las cosas que yo quería, un cambio en cómo pienso acerca de muchas de las cosas que me pasan en la vida. Y eso creo que es importante, porque cuando Dios nos cambia la mente, Dios ya está libre para poder darnos muchas más cosas que solo pueden venir así. El apóstol mencionaba el mismo versículo donde les dejé las tareas el miércoles pasado, y él decía que las maravillosas y grandiosas o grandes promesas nos hacen partícipes de la naturaleza divina, y por eso es importante la tarea que les dejé, porque cuando uno empieza a ver cada una de las cosas, uno dice, realmente ninguna depende de mí. O sea, de las 8 cosas, todas las podemos atribuir a que Dios quería que nosotros participáramos de sus promesas, perdón, de su naturaleza, y lo hizo a través de sus promesas. Entonces, el hecho de poder examinar qué es la fe, la virtud, el conocimiento y cada una de las 8 cosas, realmente lo que causó en mí fue, o sea, primero tengo que estar alerta de ponerlas en práctica, pero segundo, también es un agradecimiento de poder decir, o sea, esto no es mío, o sea, ninguna de esas son cosas mías. O sea, por mucho que yo quisiera decir, me he esforzado en, ninguna de las 8 son mías, todas son gracias a Él. Y el apóstol decía el miércoles, cuando Dios te hace partícipe de su naturaleza, es porque Él ya quiere soltarte algo más. Entonces, si no te cambian la naturaleza, el problema es que si te da lo que te iba a dar con la naturaleza anterior, son cosas que se echan a perder. Entonces, por eso de verdad lo considero importante. Apunten las preguntas, y ¿saben por qué? Dios ha ido respondiendo. Cada una de las preguntas que les hice, Dios las ha ido respondiendo. Y es tan interesante que viene en algún momento en alguna prédica que estoy escuchando, ya sea los miércoles o los domingos, y Dios menciona, o sea, lo que yo quería, ahí, lo que yo le estaba preguntando a Dios, ahí va. Entonces, por eso les quería decir, es importante lo que estamos haciendo. Y ¿cómo podemos empezar a saber si estamos caminando en esto del reino o no? Pues Jesús describió mucho acerca del reino y dijo, miren, el reino es como un poco de levadura que se le echan a la masa. O sea, media vez haya levadura en una masa, ya la masa ya no tiene como alguna escapatoria, ya no tiene una salida, ya únicamente le queda ser leudada. O sea, aunque sea muy poco la levadura que se le pone a un gran costal de harina, ya o sea, ya la harina es caso perdido si se quiere enfrentar a la levadura. Ya se empieza a llenar, y dice Jesús, así es el reino. Entonces, solo quería dar esto como introductorio, porque creo que es importante volverlos a reforzar, volverlos a reforzar esta, de alguna forma, instrucción que tenemos de lo que Dios quiere. Y yo creo que ahorita que vayamos viendo algunas cosas, van a entender por qué. Y el reino es importante porque es la forma que Dios escogió para poder transmitir su mensaje al mundo. O sea, Jesús nació en el momento específico donde tenía que nacer, porque si Él nacía antes, no habían las palabras necesarias para poder explicar y poder decir
qué era el mensaje que Dios quería tener para la humanidad. Entonces Dios tuvo que esperar hasta que se cumplió exactamente ese momento, y en ese momento pudo venir Jesús. Pero ¿por qué no pudo ser antes? O sea, ya habían habido reinos, pero no había habido un reino como los romanos. Porque cuando Dios quiere expresar algo, como se los mencioné, yo lo aprendí, Dios crea algo. Cuando Dios quiere que nosotros entendamos algo, como Él es espíritu, Él crea algo. Y entonces, cuando vemos en la historia, Jesús nació justo donde está el Imperio Romano. Y la característica del Imperio Romano que hacía falta de los demás reinos o imperios era que todos lo que hacían anteriormente a eso era agarraban o llegaban a un lugar, quemaban la mayoría que pudieran, o sea, trataban de entorpecer, de quemar, de destruir, y se llevaban a las personas que de alguna forma ellos decían valen la pena. Y por eso fue que el reino babilónico se llevó a Daniel. Y por eso Daniel aparece en Babilonia. O sea, los babilonios ellos decían nos tenemos que jalar a la gente. Pero el reino romano lo hizo de manera distinta. El reino romano puso gente de Roma ahí, y con eso cambiaban idioma, cambiaban costumbres, cambiaban forma de pensar de toda la gente del lugar. Entonces, en lugar de llevarse a todos a Roma, lo que hacía Roma es llevaba a Roma a todos los lugares. Eso fue por lo cual Jesús no pudo venir antes. Tuvo que venir en ese justo momento. Entonces, cuando Dios quiso explicar qué era lo que Él iba a hacer, dijo, tiene que haber un reino con las mismas cualidades, con las mismas formas de hacer las cosas como yo lo quiero hacer. Entonces, mi pregunta para ustedes es, si yo les pregunto qué es el reino, ¿ya lo pueden definir o todavía no? Y quiero mostrar esto, y después ya pasarme a lo que es el centro del mensaje que Dios ponía. Y Dios me ha ido llevando en la escritura por muchos lugares. Me ha ido como enseñando poco a poco ciertas cosas. Como les decía, con las 8 cosas que aprendimos la vez pasada nos damos cuenta que tenemos una provista, una entrada grande al reino. Pero Dios me ponía a examinar esta semana aquellas cosas que dice que no puede heredar el reino. No sé si algunos de ustedes se recuerdan algunos de los pasajes, pero hay 3 pasajes en específico que yo encontré que mencionan cosas que no pueden heredar el reino. Y a mí me gusta cuando Dios me empieza a explicar esto, porque me hace como entender el concepto de lo que Él está diciendo. Por ejemplo, si leemos el pasaje solo así, nos damos cuenta y decimos, ay, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal cosa, y se acabó. Pero cuando leo estos pasajes, por ejemplo, me doy cuenta que Pablo, que fue el que escribió la mayoría de estos pasajes, o todos, mejor dicho, estos pasajes, él dice, miren, esto ya se los había mencionado. O sea, como que él decía, o sea, yo creía que ya no se los iba a tener que volver a mencionar, pero ya se los dije, y tengan por seguro que el que haga todas estas cosas no heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿qué son esas cosas que no pueden heredar? Y la verdad que esto se puede volver bastante extenso, pero solo quiero leer uno de los 3 pasajes que yo encontré y que decía qué es lo que no puede heredar el reino. Y escuchen bien cada una de las palabras. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Solo aquí ya tenemos bastante para empezar a darnos cuenta de qué va a hablar el pasaje. Pero yo quiero que nosotros entendamos algo, y la vez pasada se los decía, pero se los decía de una manera
como quizás con cosas que no eran pecado, pero ahorita lo que vamos a hablar sí son cuestiones que nosotros entendemos por pecado. Y este pasaje nos dice, de modo que no podés hacer lo que deseáis. O sea, el tema es que yo puedo querer hacer algo, pero lo que nos dice aquí es, no pueden hacer lo que desean. O sea, o son guiados por el Espíritu o no son guiados por el Espíritu. Y ahí es como otro escenario donde nosotros inocentemente creemos y decimos, bueno, ojalá algún día yo llegue a estar guiado por el Espíritu. Y por eso me parecía muy interesante lo que menciona Mauricio, lo que le mencionó Mauricio en el testimonio, porque creemos que es eso o ya nos dejamos ir por los pecados, ¿verdad? Entonces estamos como que en ese lugar decidiendo y decir, me voy a ir a vivir una vida desenfrenada o me voy a ir a vivir una vida por el Espíritu. O sea, el tema no es así, no funciona así. Nosotros, muchos quisiéramos que esto funcionara así, pero nos damos cuenta que por más que hagamos, siempre hacemos lo que no queremos y estamos, no, es que yo quisiera, yo creo esto. Y por eso es tan importante que yo les mencione nuevamente lo que les he hablado. Y es que en la iglesia podemos estar en santidad de dos formas. Uno, todo parece muy bien, pero por dentro nos estamos matando los unos a los otros. O sea, de verdad no nos caemos bien, no nos aguantamos, hay cosas que no cuadran. ¿Y por qué creo que esto pasa mucho en la iglesia? Porque de repente se escucha, tal persona cayó en pecado. O sea, al final nos dimos cuenta, pero el tema ya estaba ahí. El tema ya era un problema en la iglesia. Lo único es que realmente lo que hemos aprendido erróneamente es aguantarnos. O sea, yo quisiera hacer un montón de otras cosas, pero me aguanto. Y me aguanto. Y entonces la iglesia se vuelve ese lugar donde nosotros nos aguantamos de las cosas que quisiéramos hacer, pero que, como ahí dice que no los podemos hacer, pues no las hacemos. Y esto pasa mucho, por eso es que de repente dice, tal persona cayó en adulterio. El tema no es de que, bueno, o sea, lastimosamente se le presentó la oportunidad y lo hizo. No, o sea, el problema es que ya venía algo y que en algún momento ya no se aguantó. O sea, ese es. Entonces, esa es una de las formas que podemos estar. Y la otra es que realmente Dios haga un cambio en nosotros y nuestra naturaleza cambie. Y yo les he estado repitiendo y les digo, eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Eso fue lo que Dios nos prometió. Porque realmente cuando a uno le toca aconsejar a personas, uno se da cuenta que las personas siempre andan con clavos, pero hasta que los cachan o se vuelve algo que de verdad así fuerte, entonces ya piden ayuda. Y dicen, no, es que mira, fíjate que hice tal cosa y se me va a destruir el matrimonio y se me va esto y qué vergüenza. O sea, pero realmente nunca es, mira, fíjate que yo tengo esto y esto no es lo que dice la Biblia. O sea, y llevo 2 años de ir a la iglesia, llevo 3 años, llevo 5, 10, 15 y esto no se va. Esto no se va de mí. O sea, sigo queriendo hacer esas cosas que yo sé que no le agradan a Dios. Y yo quiero que ahorita que las vayamos a leer, ustedes piensen que si lo que han hecho hasta ahorita es que se han ido aguantando cada una de estas cosas, el problema solo es una cuestión de tiempo. Cuando ya de repente ya no nos aguantamos y caemos en cada una de estas cosas. Porque el tema es, no podemos hacer lo que deseamos. Y dice el versículo 18, Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y no sé si en algún momento ustedes han tenido alguna definición de qué es carne.
O sea, ¿por qué mencionan la carne? O sea, ¿qué problema tiene este, si lo queremos llamar así, pellejo que tenemos? Que todos decimos, no, es que esto es culpa de la carne, esto es obra de la carne. Y escuchen que en este pasaje significa carne. Y dice, propiamente hacer algo que tenga un origen o se haga mediante un poder meramente humano. O sea, todo lo que nosotros vamos a leer ahorita empezó por gente haciendo algo meramente humano. Empezó por gente diciendo, voy a hacer esto. Entonces, ¿cuáles son? Voy a leer otra vez el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, perdón, 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, aquí hay un problema serio que se está describiendo, y es que si yo hago algo mediante un poder o mediante un esfuerzo humano, todo lo que haga va a terminar ahí. O sea, yo quisiera venir y decir, no, yo tengo una buena intención de hacer algo, y cuando lo hago, se desvía y cae en idolatría, cae en borrachera, orgía. Y ustedes dicen, no, pero yo realmente no tengo nada de estos problemas. Pero yo realmente quiero que nos examinemos, porque aquí hay un problema muy grande, y es, yo no puedo heredar el reino si tengo algo de esto. No puedo. O sea, quiero, tengo las ganas, empiezo mi búsqueda, me doy cuenta que cuál es la forma de vivir en el reino, y el problema que tengo es que si yo lo que he hecho hasta ahorita en mi esfuerzo es algo humano, va a ir a caer a una de estas cosas. Cuestión de tiempo, cuestión de tiempo. Y por eso es que hay mucha gente, si ustedes se han dado cuenta, que quedan vacunadas contra la iglesia. O sea, estuvieron 20 años escuchando una prédica, escuchando 2 prédicas, 500 prédicas, 1000 prédicas, y después quedan vacunadas contra la iglesia y dicen, yo ya no quiero, porque algo no les cambió. Algo que tenían dentro no les cambió. Y yo de verdad se los digo con un énfasis bastante grande. O sea, no podemos permitir esto nosotros. O sea, examinémonos. Y si hay alguna de estas cosas que realmente todavía nos tiene, o sea, el problema es que no podemos heredar el reino. O sea, al momento que queramos venir y decir yo quiero experimentar, no entramos. Y quizás, bueno, les dije, encontré 3 pasajes donde se describe. Está en Gálatas, está en Efesios y está en Primera de Corintios. ¿Cuáles son todas aquellas cosas que si uno tiene algo de eso no puede heredar el reino? Y perderse el reino por alguna de estas cosas no vale la pena. Y eso es porque nosotros no hemos venido y no hemos dicho realmente algo tengo que cambiar, algo me tiene que cambiar. O sea, yo espero que cuando tengamos esta lista vengamos y digamos enemistades. Y yo saqué la definición de cada una de estas cosas para entenderlas, para decir, o sea, ¿será que yo tengo algo y por eso no he podido heredar el reino? Y cuando me doy cuenta de eso digo, o sea, no importa que yo tenga buena intención cuando voy al trabajo y quiero hacer algo, al momento que yo lo haga con un esfuerzo humano, cualquier cosa va a terminar aquí, en ese listado de cosas que realmente uno no puede heredar el reino de Dios. Y quiero que sigamos leyendo. Dice, mas el fruto del Espíritu, dice el versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es interesante ver que, por ejemplo, la palabra que se menciona aquí como sensualidad, yo creo que si vemos la definición, nadie la va a entender a como realmente suena, pero sensualidad, dice la definición bíblica que encontré, es alguien que tiene un deseo intenso de no tener ley, de que no le pongan reglas. O sea, la gente lucha y dice, no quiero que me digan qué puedo hacer, qué no puedo hacer, o ay, esto me tengo que aguantar de no hacerlo porque aquí, pues como soy cristiano, no puedo hacer estas cosas. Pero cuando nos damos cuenta y dice esto, o sea, la gente vive y dice, no, es que yo no quiero tener ley, y uno dice, aquellas personas que quieren vivir fuera de la ley, son como ejemplos para muchas, o han sido ejemplos para muchas generaciones, todas aquellas personas que se miran así rebeldes, de que hacen lo que quieren, de que viven una vida de libertinaje, pero realmente uno dice, las personas que viven esas vidas, el problema es que cada vez la ley los envuelve más. En cambio, si nosotros decidimos tener un cambio de naturaleza y que de nuestra naturaleza, la que Dios nos dé, salga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, la Biblia nos dice contra estas cosas ya no hay ley. Entonces, si lo quisiéramos ver de una forma, imagínense este pedacito. Este es un pedacito donde existe la ley. Y la Biblia nos dice que lo que le da fuerza a la muerte es el pecado. Perdón, es la ley. Lo que le da fuerza al pecado es la ley. Y nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en este pedazo de decir, yo quiero subir un poco, quiero no ser tan mal como otra persona. Pero de todos modos, vivimos en este pedazo, o sea, si lo podemos llamar así, tan pequeño, donde hay cosas todavía que se pueden describir. Pero cuando nosotros realmente buscamos que esa naturaleza nos cambie, las posibilidades se nos abren. Y Dios me lo enseñaba de esta manera hace poco. Y es que si yo les digo, díganme cómo es el que una persona, como por ejemplo leíamos aquí las borracheras. ¿Cómo es una persona que viene y dice, no, yo la verdad no quiero tener ley, yo puedo hacer lo que yo quiera, si yo quiero tomar un poco, tomo, yo lo controlo? O sea, el engaño más grande en el que viven las personas es poder decir, yo soy el que decido qué es lo que quiero hacer. Solo ahí ya hay un engaño, pero tremendo. O sea, tremendo, tremendo, tremendo. O sea, que realmente una persona piense que si no es guiada por el Espíritu, realmente puede decidir qué hacer. Uy, es uno de los peores engaños que existe. Y acabo de terminar de leer el Apocalipsis y lo que más me doy cuenta es que se va a poder soltar el enemigo, el diablo, Satanás, se le va a decir, ahorita puedes hacer, puedes ir, y lo que hace es engañar, engañar, engañar. Y el peor engaño es poder decir, no, yo esto lo puedo decidir qué tanto tomo, qué no. Pero realmente uno no puede decidir. O sea, la misma Biblia aquí no lo dice. Todo para que uno no pueda hacer lo que uno quiere. O sea, lo que tenemos que entender es que solo en el reino realmente podemos decidir algo. Antes de eso, nos estamos tratando de decir, yo soy un poco mejor porque llegué aquí más arriba, pero la persona que está más abajo. Entonces, cuando uno empieza y dice, yo voy a describir qué es lo que pasa en estas, en este, como podemos decirlo, segmento donde la mayoría de personas está, y dice, bueno, yo puedo controlar, yo ahorita solo tomo socialmente. ¿Y qué pasa? Mentalmente nosotros podemos decir, ok, esta persona empieza, toma un poco, después toma más, después se emborracha en una fiesta, después empieza a tomar en momentos que se podría decir no debería de estar tomando,
empieza a tener problemas en el trabajo, empieza a tener problemas en la casa, ya se vuelve un problema porque esto le está destruyendo todo lo demás de su vida. Ya su familia le tiene miedo porque se pone muy violento. Igual él sigue pensando que en cualquier momento que él quiera lo puede dejar. Ya se volvió un problema. Sus amigos ya le dicen así como, mira, no. De repente lo encuentran tirado en una esquina, comete un accidente, algo muy serio por estar tomado. Y así vamos viendo, se divorcia, tiene que ir a terapia, a rehabilitación, perdón, no terapia, rehabilitación, y dice que como que ya salió, pero vuelve a lo mismo, y de repente ha metido tantas cosas a su cuerpo que su cuerpo lastimosamente ya no le da, y le da cirrosis y muere. ¿Quién, y quiero preguntarles, ¿quién ha escuchado alguna historia así? ¿O la ha visto en su familia? Yo tengo un tío que murió de cirrosis por temas de drogas. Tengo un abuelo, pero mejor dicho, tuve un tío, tuve un abuelo que lo tuvieron que muchas veces mi papá ir a traer porque estaba tirado en una esquina, y al final el tema del vicio acabó con él. Entonces, yo lo que les pregunto y lo que les quiero decir es, nosotros ya sabemos lo que hace el pecado. O sea, ya lo podemos decidir, ya lo podemos rápido saber. Y el problema es que no nos damos cuenta que esto es solo cuestión de tiempo y que ese tiempo no lo decidimos nosotros. Entonces, por eso yo hoy, o sea, quiero encarecidamente decirles, la naturaleza nos tiene que cambiar. O sea, si ustedes hay algo de todo esto que ustedes dicen, no, o sea, a mí de verdad, de repente a mí me hablan y tengo un arrebato de ira. No, o sea, el tema es que esto tiene que cambiar. Esto, la promesa que a nosotros nos hicieron, y quiero decirlo bajo el contexto de lo que hablamos hace 15 días, o sea, la naturaleza nos tiene que cambiar, porque si no, no podemos heredar el reino. Y solo en el reino realmente podemos decidir. O sea, se quitan todas las leyes, se quitan muchas de las cosas. Y yo me imagino ese momento donde Dios le dice a Adán, de todo lo que hay aquí, puedes agarrar, menos de esto. Pero lo que quizás no hemos tenido tanto tiempo o tanta forma es entender todo lo demás que había ahí en el jardín. O sea, ya con el tiempo podemos decir, sí, solo era uno, ¿por qué lo agarró? Pero creo que mucho de eso se sigue repitiendo, y estoy hablando de nosotros, o sea, gente que ya tiene conocimiento de Dios, se sigue repitiendo. Hay cosas de las que no hemos logrado salir, no hemos logrado romper. Entonces, si no logramos romper con eso, no podemos heredar el reino. O sea, sí hay salvación en el sentido de que nuestros pecados son perdonados. Eso no está en duda, y creo que ese es algo que donde empieza todo para nosotros, pero no nos podemos quedar ahí. Y yo ahora les pregunto, así como podemos describir tan fácil cómo es que el pecado viene y se lleva a una persona, realmente podemos describir qué es lo que es de verdad conocer a Dios. Porque creo que para la mayoría se ha quedado en: soy salvo de mis pecados y entonces entro a la iglesia a aguantarme el tiempo que sea necesario hasta que Dios nos llame, ¿verdad? Ojalá me caigan bien mis hermanitos, porque vamos a cantar N cantidad de canciones ahí hasta que Dios venga, hasta que Jesús vuelva por su iglesia. Y yo creo que no nos damos cuenta que la parte del pecado es tan pequeña, pero que realmente ha hecho estragos en nuestra sociedad, en nuestra vida, y nosotros no podemos describir realmente cuál es lo contrario de eso. O sea, yo creo que cuando Dios dijo, aquí están todos estos árboles, yo siempre había pensado que decía, bueno, ahora Adán tenía alimento. O sea, ahora podía agarrar una manzana
y llenarse el estómago. Pero Dios me estaba enseñando y me decía, realmente los frutos que habían ahí eran mucho más, mucho más. O sea, eran árboles plantados por Dios. Y ya podemos saber que eran dos, según lo que nos habla la Biblia. El árbol del fruto del bien y del conocimiento del bien y del mal, y el de la vida eterna. Pero allá habían N cantidad de árboles y N cantidad de cosas que iban a producir esos árboles en las personas que experimentaran el comer de ese fruto. Entonces, yo quiero, o sea, decirles a ustedes, realmente examinémonos. Y yo encontré de estos 3 pasajes 28 cosas, 28 cosas por las cuales uno no va a heredar el reino. O sea, uno puede escuchar maravillas, puede escuchar, pero no las va a heredar. Y aquí hablaba de hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, borracheras y un montón de otras cosas. Y la pregunta que yo les quiero hacer para cerrar esto es, ¿qué reino estás estableciendo? ¿Y saben por qué esta pregunta es importante? Porque si nosotros queremos establecer el reino de los cielos aquí, lo que establezcamos se tiene que parecer al cielo. O sea, tiene que ser igual al reino de los cielos. Y por eso les mencionaba a un principio cómo el Imperio Romano lo que hacía es ponía gente y esa gente hacía que todo cambiara. Esa gente hacía que hubiera un cambio en las personas, hubiera un cambio en la gente y que pudieran decir, o sea, esto ya parece Roma. Esto de verdad parece Roma. Y cuando nosotros nos examinamos y podemos decir qué reino estamos estableciendo, muchas veces, y yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es estableciendo nuestro propio reino. Y claro, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios venga con nosotros y nos dé muchas cosas, pero de todos modos, lo que nosotros queremos es que se establezca nuestro reino. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque en un reino solo hay una forma de ser y es la forma del rey. O sea, en un reino no pueden haber, aquí hay mucha gente, hay mucha variedad. No, aquí hay una forma de ser. Es como el rey. Y si no nos parecemos al rey, realmente lo que vamos a nosotros a implantar es algo que no se va a parecer al cielo. Y esto es bastante delicado. ¿Por qué? Porque incluso uno puede intentar establecer una iglesia bajo esfuerzo humano. ¿Y qué va a haber en esa iglesia si es bajo un esfuerzo humano? Por mucho que tenga uno buenas intenciones, de repente va a haber orgía, borrachera, hechicería, porque no es guiado por el Espíritu. Entonces, si nosotros realmente queremos establecer el reino de Dios, nos tenemos que parecer a Él. O sea, tenemos que tener algo que nos digan a nosotros, no, es que realmente hay algo que es igual que el cielo, así es aquí. Y por eso la intención de Jesús, que Él quisiera, pero que él nos dijo, ustedes deben orar así. Pero el tema que yo veo es que ni sabemos todavía qué es el reino, no hemos conocido más allá de solo un montón de reglas de no pecar, porque al momento que nos demos cuenta y salgamos de todo eso, vamos a empezar a experimentar qué es realmente el cielo. Aquí en la tierra lo vamos a empezar a experimentar y no vamos a nosotros a hacer cosas que tiendan a esto, a estas 28 cosas que les digo que encontré. Porque también Jesús dijo, miren, o sea, aquí el tema no es de si se lavan las manos o no se las lavan, porque de aquí adentro, salen. Y empezó Jesús igual a describir su listado de todas esas cosas horribles que nosotros quisiéramos no tener, pero el problema es que tenemos todavía muchas de esas cosas. Entonces, yo quiero de verdad que el Espíritu Santo nos redarguya y el Espíritu Santo nos hable
Porque realmente si nos dicen no podemos heredar el reino de Dios con estas cosas, hay un problema, hay un problema. Pero al momento que nosotros dejemos este cuadro tan pequeño, vamos a poder experimentar realmente. O sea, por eso les digo, es difícil poder decir todo lo que vamos a experimentar, porque todavía estamos muchas de las cosas que hacemos en este cuadro. Entonces, yo quiero que de verdad el Espíritu Santo nos ayude, que nuestra naturaleza cambie. Y por eso les decía que es tan importante en la búsqueda que he tenido, que Dios me ha ido cambiando la mente. ¿Por qué? Porque todo empieza con un deseo. Un deseo se vuelve una concupiscencia, pero ya es un deseo intenso, ya eso da luz al pecado y después el pecado, la muerte. O sea, esos 4 pasos que escribe Santiago es lo que pasa siempre. Claro, si el problema es que a veces esto se tarda tanto en pasar de uno a otro, que nosotros decimos, ay, no, estoy bien, me estoy aguantando. Pero realmente esto no debería de darse entre nosotros, ya no deberíamos de seguir mencionando las mismas cosas. ¿Y por qué les digo? Que incluso pasa mucho, porque yo he visto cómo nos han dicho varias veces, miren, no, tengan cuidado, no hagan esto, aquí en la iglesia, somos la iglesia de Dios, cuidemos tal cosa. Pero aún así siguen pasando todos esos temas. Entonces yo quisiera que de los 9 dispositivos conectados y no sé cuántos somos en total, realmente entre nosotros ya no se tuviera que hablar del pecado. O sea, ya no se tuviera que andar diciendo nuevamente, no, hombre, miren, pues, es que hay un orden en el matrimonio. O sea, nos hemos perdido tanto de poder experimentar porque seguimos viviendo en esto tan pequeño y que realmente nos lleva a la muerte, nos lleva a la muerte. Y el tema es que Dios le dijo a Adán, el momento que agarres esto, ciertamente morirás. El problema fue que para nosotros no se murió, siguió viviendo, hasta en algún momento se murió. Pero entonces ahí pasan 2 cosas, o lo que Dios le dijo no era cierto, o él se perdió un montón de cosas por estar muerto. Y lo único que Dios le dio fue un tiempo para que realmente pudiera llegar a algo. Y yo creo que realmente nos damos cuenta, o mejor dicho, podemos entender por la naturaleza de Dios que Él no miente. Y entonces, cualquiera de estas cosas que nosotros hacemos, al final va a terminar muerte, muerte, muerte. Puede ser tan evidente como una borrachera que se salga de control y eso agarre tu vida completamente. Puede ser como el enojo, puede ser como los celos. Pero de todos modos va a terminar en el mismo lugar. Ese es el problema que realmente no creo que nosotros hayamos dimensionado. Y no lo hemos dimensionado. ¿Por qué? Porque no hemos estado experimentando lo otro. Si ya estuviéramos experimentando lo otro, yo les pudiera decir, realmente ahora ya algo cambió. Entonces, no quisiera como seguir ampliando de esto, en esto, perdón, pero les voy a pedir que cierren sus ojos. Y hoy lo que el Espíritu Santo venía a decirnos es, soy la única forma de que lo que tú hagas no termine en muerte. Soy la única forma de que no haya hechicería, brujería, adulterio, fornicación y todas estas cosas en tu vida. Y por eso soy lo único que va a hacer que tú puedas heredar el reino. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que entre nosotros hoy haya convicción de pecado. Hoy haya convicción de pecado. Que no sea un tema de que nos vamos a aguantar por un tiempo hasta que de repente algo reviente. Que no sea así entre nosotros. Que no sea así.
que si tú tienes que cambiar algo en la vida de cada uno de los que estamos acá, aquí está nuestra mente, nuestro corazón, para que tú nos cambies, para que nuestra mente cambie y que ya los deseos ya no sean los deseos pecaminosos, ya no sean los deseos de estar buscando establecer nuestro propio reino. Y peor aún, que tú nos ayudes a establecer nuestro reino. Espíritu Santo, te pedimos que cada uno de los que está aquí realmente pueda vivir una vida, que podamos pasar de ese nivel de estar en este pequeño espacio a poder ir a esa abundancia, a ese lugar donde ya no aplica la ley, porque ya la tenemos en nuestro corazón, ya la tenemos en nuestra mente, ya podemos disfrutar qué es tu reino, qué es tu justicia, poder experimentar el trabajar por un propósito cada día de nuestra vida, el poder experimentar que nos podamos levantar y no ir a trabajar, no hacer las cosas bajo una mentalidad humana, sino bajo una mentalidad divina. Que hoy cambie nuestro deseo y que ya no sea, que lo que nos invada nuestra mente ya no sea, ay, es que, ¿cómo le puedo hacer para que Dios me dé, para que Dios me haga, para que ahora yo puedo, que ya no me haga falta esto? Y que realmente nuestro corazón, nuestro deseo, sea que tu reino se establezca. Que realmente eso sea lo que anhele nuestro corazón. Que tu reino se establezca aquí en la tierra. Que se haga tu voluntad. Así como es en el cielo, que así se haga aquí. Que ya no sea nuestros deseos, nuestra forma de querer que tú nos cumplas, Señor. Sino que sea nosotros diciendo que podemos ayudarte. Que podemos ayudarte. Que podemos ayudarte. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que cuando tú nos hablas y confrontas nuestra vida, no es condenación, es oportunidad, es revelación, es luz. Y yo te pido que tu Espíritu Santo haga algo y que realmente nosotros podamos decir, "No, ya fui libre de todo eso, ya fui libre, ya no hay nada de eso. Ya no se me encuentra ninguna de esas cosas. Ya no solo me estoy aguantando. Ya no solo estoy diciendo, ojalá que no me cachen o que no pase esto. No, que realmente haya sido un cambio. Que el pecado para nosotros se vuelva abominable. Que ya no sea, que así como tú ves el pecado, así lo veamos nosotros. Ya no bajo nuestra medida de decir, no, esto no es tan malo. Esto sí lo puedo hacer. Yo vi que lo hacía tal persona y también va a la iglesia. Que ya no sea esa nuestra manera, nuestro criterio, nuestro metro. Que nuestra medida, nuestra forma de medir sea el Espíritu Santo. Que Él sea el que nos dé qué tanto debemos de medir, qué tanto debemos de cortar ciertas cosas en nuestra vida. Y así como tú nos enseñaste a través del testimonio de Mauricio, que incluso sean cosas que no tienen que ser malas, pero que tú nos guíes para saber dónde tenemos que estar y dónde no tenemos que estar, a qué hora tenemos que estar en un lugar, a qué hora no tenemos que estar. Gracias, Padre. Yo te pido que haya en cada uno de mis hermanos ese deseo y ese entendimiento de que tú viniste para que nuestra naturaleza sea cambiada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y le vamos a dar el tiempo a Regina para que nos pueda compartir acerca de los diezmos y ofrendas. Gracias, Raúl, y gracias ahí a todos los líderes por el privilegio. Y anteriormente, desde mi cámara estaba Mónica, pero ahora está por aquí a la par. Pues realmente estaba, bueno, desde la mañana yo tenía ciertos pasajes, ¿verdad?, para compartir con ustedes, pero el Espíritu Santo precisamente me guió por otro lado que la verdad que nunca me imaginé.
Y pues son unos pasajes que ya había leído, pero que el Espíritu me los reveló, ¿verdad? Para que precisamente, como decía Raúl, tengamos ese cambio de naturaleza dentro de nosotros, porque hay muchas voces que en el tema de los diezmos y las ofrendas se levantan, ¿verdad? Que a veces hacen dudar a las personas y darlo o no darlo, o, o que las cantidades, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar unos pasajes que el Señor me mostró para que nosotros, pues, de hoy en adelante podamos tener ese cambio de naturaleza y esa certeza, ¿verdad? De que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y permítanme un momentito que aquí las apunté. El primer pasaje se encuentra en Éxodo 25, el versículo 1 y 2. Si quieren, solo anoten la cita y después lo buscan, yo lo voy a leer. Y dicen, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces, en este primer punto, ¿verdad? Podemos ver que desde que se estableció la ley, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos creen, verdad? Que lo que está en el Antiguo Testamento, pues a partir de que vino Cristo, él dijo, yo no he venido a abolir la ley, ¿verdad? Sino a cumplirla. Entonces, pues todo sigue vigente, ¿verdad? Entonces aquí Dios especifica, ¿verdad? Que cuando los hijos de Israel tomen para mí ofrenda, o sea que sí, digamos, a Dios le agrada que las personas sí le traigan ofrenda, ¿verdad? Pero lo importante acá es que dice que la den de su voluntad, ¿verdad? Así como dice en un pasaje en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que no por tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Sino con un corazón alegre. O sea, si uno lo da voluntariamente, es muy diferente a que digan, ah, es una obligación dar, entonces aquí está, ¿verdad? Sino que voluntariamente. Y la otra es que dice de corazón, ¿verdad? Tomaréis mi ofrenda. Y otra característica, ¿verdad? Para ofrendar es que es un ofrecer, ¿verdad? Ofrecerle algo a Dios. ¿Qué le vamos a ofrecer? Eh, Según lo que Dios ponga en nuestro corazón, ¿verdad? Esto es en cuanto a ofrenda, ¿verdad? Esto vamos a hablar del diezmo y de las primicias, ¿verdad? Y otro pasaje que dice en Levítico capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, siempre Dios hablando, ¿verdad? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, en aquel tiempo, ¿verdad? Las ofrendas eran de ganados, de vacunos, ovejas, ¿verdad? Haréis vuestra ofrenda, ¿verdad? Ahora en la actualidad, pues es dinero, ¿verdad? O a veces cosas también, ¿verdad? O tiempo. Y en el versículo 3 dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, ¿verdad? O sea que aquí hay otro punto, que lo que le vamos a ofrecer a Dios no tiene que tener defecto. Eso pues en la actualidad se puede hacer una mención comparativa, ¿verdad? Que si las ofrendas provienen de una fuente que no agrada a Dios, ¿verdad? O sea, ¿para qué ofrendar, verdad? Entonces, aquí, pues por eso decía sin defecto, ¿verdad? Y dice, otra vez vuelve a recalcar, de su voluntad lo ofrecerá, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro, ¿verdad? Que nosotros cuando venimos delante de Dios, si le vamos a dar algo, se lo damos de acuerdo a nuestra voluntad, ¿verdad? Nada que para que miren que yo estoy dando o que le codean a uno y dicen, y tú no vas a dar, ¿verdad? O sea, uno ya lo tiene que tener dispuesto en su corazón y voluntariamente, ¿verdad? Entonces vamos a continuar un poquito más adelante, que en la antigüedad, ¿verdad?
No sé si muchos se recuerdan que antes Dios moraba en el arca, ¿verdad? Donde iba el arca del pacto, ahí era la presencia de Dios. Hasta que el rey David pues dispuso construirle a Dios un templo, ¿verdad? Para que ahí llegaran todas las personas, pero Dios le dijo a David que él no se lo iba a construir, sino su hijo Salomón, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Empezaron a pedir ofrendas que en ese tiempo pues eran, por ejemplo, oro, plata, cobre, púrpura, etcétera, ¿verdad? Porque era para la construcción del templo. En este tiempo, ¿verdad? Pues nosotros, el templo donde vamos, pues ya todos lo conocemos, ¿verdad? Que es un lugar específico, ¿verdad? Entonces, las ofrendas que nosotros damos, pues sirven también para las necesidades del templo, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿verdad? Que las ofrendas que traían para el altar, ¿verdad? Holocausto es, ¿verdad? Que son ofrendas encendidas de olor grato a Jehová. Entonces, esos eran los puntos que les quería mencionar acerca de la ofrenda, que haciendo un resumen, ¿verdad? Que tienen que ser voluntariamente, de corazón, y, y así entonces van a hacer una ofrenda de olor grato a Jehová. Y en cuanto a las primicias, ¿verdad? Que es otra manera de darle a Dios, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Es lo primero que generamos, ¿verdad? De alguna actividad, la que Dios nos haya dado, ¿verdad? Entonces, para darles un ejemplo, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, capítulo 26, dicen, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre, ¿verdad? Y seguidamente dice, y te presentarás al sacerdote que viviere en aquellos días, ¿verdad? Y ahí lo entregarás. Entonces, en el caso de las primicias, ¿verdad? Como dice en el primer versículo, que dice que es cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En aquella época, ¿verdad? Era cuando ellos salieron de la tierra de esclavitud y pasaron a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya estamos en la tierra prometida, que es, digamos que ya no estamos en esclavitud, sino que ahora estamos generando ya en la promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, si es una primera vez que estamos haciendo alguna actividad y generamos, ya sea dinero o cosas, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia indica, ¿verdad? Que las pondrás en una canasta, ¿verdad? En este caso puede ser un sobre, ¿verdad? O en una transferencia o algo, ¿verdad? Y llevarlas a donde Dios hace habitar ahí su nombre, ¿verdad? Y presentárselas al sacerdote que viese en esos días. Entonces, en la actualidad, nosotros se lo damos a hombres mortales, como también decía Pablo, ¿verdad? Que, o sea, que si uno le quiere dar algo a Dios, a veces uno lo pone como que muy místico, ¿verdad? ¿A dónde o qué, verdad? Entonces, en cuanto a las primicias y a los diezmos, ¿verdad? Entonces se llevan al templo, ¿verdad? Es decir, pues en nuestros días sería la iglesia, ¿verdad? Y seguidamente en el versículo 4 dice, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces aquí nos indica, ¿verdad? Que cuando nosotros ya las entregamos, pues el sacerdote que hubiese en esos días, en este caso pues son los pastores, ¿verdad? Pues entonces ellos lo ponen delante del altar de Jehová y, y pues en otro pasaje, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que ellos pues lo administran, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Vamos a ver en Deuteronomio 26:16 que dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues
de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma, que era lo que él pues también nos dijo desde el principio, ¿verdad? Que de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, cuando nosotros damos para Dios, eh, ¿verdad? Tiene que ser de corazón, no así obligado, ni porque, ay, bueno, hay que darlo, entonces, no, ¿verdad? Y en cuanto a los diezmos, ¿verdad? Que todos ya sabemos que en Malaquías, ¿verdad? 3:10, Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y después nos da un montón de promesas, ¿verdad? Que va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. La otra es que va a reprender al devorador por nosotros y que siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, en cuanto a ofrendas, primicias y diezmos, ¿verdad? Ya sabemos que se los tenemos que dar al Señor de voluntad, de corazón y teniendo el entendimiento, como decía Raúl, ¿verdad? Que con ese cambio de naturaleza, o sea, uno no se tiene que cuestionar, lo doy o no lo doy, o sea, ya tiene que ser algo que uno sabe que lo tiene que dar, pero no de obligación, sino que uno dice, bueno, yo recibí esto, como bien dice la palabra, ¿verdad? Que de lo recibido de tu mano, nosotros te damos a ti. Entonces, ya tenerlo como, hay un término en inglés, ¿verdad? Que dice por default, ¿verdad? Que es así como, ya se da por sentado que así es. Y nunca cuestionarlo, porque es algo que lo hacemos para Dios y es algo, pues, mínimo, porque si Él nos dice que si es diezmo, pues es el 10%, ¿verdad? Y nos queda a nosotros el 90. Imagínense que Dios dijera, bueno, me dan a mí el 90 y ustedes se quedan con el 10. Ahí pues, sería un poquito complicado, siento yo, pero igual, si Dios lo dijera, así hay que hacerlo, ¿verdad? Y a manera de testimonio, pues yo quiero contarles que desde que yo me convertí, ¿verdad? En la iglesia que asistíamos al principio, pues nos inculcaron pues estas bases de darle a Dios, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en aquella época, no voy a decir en qué año, pero digamos, yo trabajaba para mi papá y él pues me pagaba cierta cantidad de lo que yo le ayudaba, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que al principio eh, él me pagaba por cada trabajo 10 quetzales. Y entonces yo pues ya había recibido como que esta revelación, ¿verdad? De que tenía que darle a Dios, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo re bien que yo metía en un sobre un quetzal, ¿verdad? Y ese era el diezmo, ¿verdad? Y aparte las ofrendas, ¿verdad? Pero después que pasaron los años y pues el dinero como que se fue como que devaluando, entonces ya eran 100, ¿verdad? 100 de cada trabajo, entonces 10 quetzales eran para el Señor, ¿verdad? Y así conforme pasaron los años, ¿verdad? Han ido aumentando, ¿verdad? Y que ahora son 100, y de repente que son 500 o qué sé yo, ¿verdad? Pero entonces, en resumen, ¿verdad? Con, digamos, con este cambio de naturaleza que nosotros estamos teniendo en este tiempo, nosotros ya no nos tenemos que cuestionar y tampoco escuchar otras voces que dicen, no, no lo es, pero ¿por qué le vas a dar a Dios si tú tenés necesidad? Mira, no te va a alcanzar si tienes que hacer estos pagos, sino que nosotros ya lo tenemos adentro, en nuestra naturaleza, entonces nosotros lo damos, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos y bueno, un poquito antes, ¿verdad? No sé si van a poner en la pantalla, ahora tenemos pues varias maneras de darle a Dios, ¿verdad? A través de una transferencia, a través de un sobre, dándole en la iglesia, ¿verdad? O un depósito, qué sé yo, ¿verdad? Entonces en las pantallas va a estar pasando la cuenta que la iglesia tiene y vamos ahora, les voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús.
Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder ser parte, Señor, de tu reino, de poder estar aquí, Señor, con vida, con salud. Y te damos gracias también porque somos parte de este oasis, Señor, tan bendecido. Yo te pido, Señor, por cada uno de nuestros líderes, Señor, que tú los bendigas de una manera sobrenatural, que siempre les des fuerza, Señor, para seguir adelante. Y también que suplas toda necesidad, Señor, que pueda surgir en sus casas y en sus familias, Señor, así como al resto de los miembros de este oasis. Y en esta noche, Señor, nosotros queremos honrarte, queremos darte de lo que tú nos has dado y, y te pedimos que de hoy en adelante cambie nuestra perspectiva, Señor, de darte a ti lo que es tuyo, Señor, que lo demos de corazón, que lo demos voluntariamente, Señor, no por tristeza ni por necesidad. Y también, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos sobre cada familia, Señor, que no haga falta nada en ninguno de los hogares, Señor, y que podamos ser tierra deseable, como dice Malaquías, Señor, que, que así como nosotros te damos, Señor, sabemos que tú reprendes cada día al devorador por nosotros. Te damos gracias por esas promesas. Y aunque no existieran esas promesas, Señor, nosotros te damos a ti porque tú eres el Rey de Reyes, Señor, el Señor de Señores. Y tú eres, Señor, nuestro Salvador. Quien diste a tu único Hijo, Padre, para que viniera a salvarnos. Como no, nosotros también vamos a corresponderte, Señor, con nuestra vida, Señor, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, Señor. Y te honramos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Le entrego nuevamente el tiempo a Raúl. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí ya nos dieron las 9 de la noche. Pues fue porque Mónica y Regina hablaron mucho, no van a creer que fue el predicador, por favor. No, pero muchas gracias de verdad, Mauricio, Mónica, Regina, por compartir. Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas en ustedes y qué bonito escucharlos, porque creemos que también eso nos muestra la madurez que han tenido en este tiempo. Entonces los bendecimos, ahí les deseamos feliz noche. Ahí si alguien no se ha bautizado, pero yo creo que de aquí ya la mayoría. Se recuerdan que ahí están, ya vienen nuestros bautizos y los esperamos en los servicios el domingo. Ya pueden activar sus micrófonos, despedirse. Buenas noches, amados. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno. Ay, muchas Todos, gracias. Dios nos bendiga. Bendiciones, qué gusto haber compartido con ustedes y haber escuchado la palabra que es de verdad edificante. Bendecimos la vida de cada uno de los participantes y también de los bebitos de este oasis, los hermosos bebés. Bendiciones. Gracias, Feliz Marilena. noche, Feliz bendiciones. noche, hermana Claudia. Feliz noche. Qué bueno ver a las Bendiciones. hermanas Zaval juntas, ve. Eso no recuerdo un oasis donde haya pasado. Sí hay cambios, sí hay cambios. Clara María Elena, gusto de saludarnos. Qué Dios gusto. los bendiga. Soy Gaby, Dax, Mau. Bendiciones. Familia Tax, familia Díaz, familia Bander.